Bueno, todo preparado ya para ver la carrera más esperada por parte de los aficionados, sin duda alguna la carrera estrella, como en este caso es el memorial Mariano Peleato. Recuerdo aquel piloto aragonés, fallecido en el año 98, en aquello que más le gustaba, cuando estamos viendo ahí cómo se guardaba ese minuto de silencio con el propio Mariano Peleato. Y también recuerdo a Alfonso Asensio. Ahí está el piloto calandino Alex Escuin recibiendo el saludo de su alcalde en momentos previos a ese inicio de la carrera. Y Pepe Segura con hijos del fallecido, que recogían ese recuerdo a Alfonso Asensio. Y ahora también recibiendo la placa Mariano Peleato, hijo. Un tanto emocionado ahí en el momento de la entrega por parte de José Segura, presidente del comité organizador. Y ya comienza la carrera. Atención ahí al frente de la parrilla, Luis Miguel Reyes con el Renault Megane, par Mariano Sánchez. Diferencia de 16 válvulas. Esperamos a ver cómo llegan a final de atención, que Mariano Sánchez se ha colado primero. Segundo Ángel Martínez, tercero Luis Miguel Reyes. Vaya salida la de Mariano, que ha conseguido hacerse con la primera plaza de carrera, cuando estamos ya viendo cómo están todos sin problemas. Ese primer paso por la curva del embudo, ahí el gran pelotón. Esos 20 vehículos que han tomado la salida en el memorial Mariano Peleato, y Mariano Sánchez, que conserva la cabeza, perseguido por Luis Miguel Reyes, que recupera la segunda plaza. Tercero el alcañizano Ángel Martínez, y por detrás de él otro piloto de Alcañiz, sorpresa en esta carrera, Pablo Lanuza, que rueda cuarto en ese coche que estrenaba aquí en Alcañiz, un coche alquilado solo para correr esta prueba. Ahí está Mariano conservando la primera plaza en la vuelta de Puentes, Paseo Andrade. Y vaya sorpresa la de Mariano Sánchez, que ha conseguido aprovechar el escaso conocimiento del vehículo por parte de Luis Miguel Reyes, de ese Renault Megane, que eso sí está pegado prácticamente al rebufo del veterano piloto de Alcañiz, que busca la victoria en su trazado. Entrada al puente de la carretera de Zaragoza para todo el grupo. Y vemos ahí a varios de los pilotos de Alcañiz. Está en la cola del pelotón cuando Mariano Sánchez ahí conserva la primera plaza, perseguido muy de cerca por Luis Miguel Reyes. Van pasando los primeros clasificados de esta carrera. Veremos el primer paso por la línea de meta, a ver cómo se cumple. Está Luis Antonio Sánchez. Y atención, que ya ha recuperado la primera plaza. Ahí Luis Miguel Reyes. Atención, que ha superado en la chicane de la curva del Hospital al piloto de Alcañiz. La verdad es que Luis Miguel Reyes estaba muy cerquita de Mariano, y ya en la primera vuelta y ha recuperado la plaza. Tercero, ahora atención, es Pablo Lanuza, que ha conseguido superar a Ángel Martínez. Atención a Pablo Lanuza, que se ha colado la tercera plaza. Por detrás Ángel Martínez, que veíamos pasando a Alex Escuin de Calanda. Y ahora mismo a Luis Antonio Sánchez. Sigue de líder. Después de la primera vuelta, Luis Miguel Reyes, perseguido por Mariano Sánchez, centro con Lanuza. Cuarto Ángel Martínez. Y la quinta plaza para el zaragozano Joaquín Rodrigo, con otro de los Renault Megane. 3 Megane en la cabeza de carrera, junto a un Citroën ZX muy conocido y uno un poquito más desconocido, el de Pablo Lanuza. Así que solo 2 vehículos distintos en las 5 primeras plazas de la carrera. Atención ahí Ángel Martínez, va a tratar de superar a Pablo Lanuza, lo consigue. Vaya adelantamiento ahí de de Ángel Martínez sobre Pablo Lanuza. Vaya adelantamiento en esa zona rapidísima. Ahí estaba Pablo intentando volver a buscar el hueco, pero la ha tapado perfectamente Ángel Martínez en una acción muy deportiva. Ahí está la lucha por la tercera plaza. Martínez, Lanuza y Rodrigo. Y vaya inicio de carrera. Está comenzando la segunda vuelta y no se puede pedir más emoción con ese intercambio de posiciones en las primeras plazas. Vamos hacia el segundo paso por la línea de meta, con Luis Miguel Reyes comandando la carrera después de superar en plena primera vuelta a Mariano Sánchez, que ahora ha perdido ya un poquito de terreno y mucha más brecha con respecto al trío perseguidor, con Ángel Martínez, Pablo Lanuza, Joaquín Rodrigo. Tras ellos otros pilotos de Alcañiz, como es Miguel Ángel Alquézar con Renault 5 GT Turbo y Melquiades Oliveros.
con el Citroën XCTI, quinto y sexto respectivamente. Final de recta después de la segunda vuelta. Atención ahí que quiere entrar Joaquín Rodrigo. Va bien Capuchín Pablo Lanuza, que conserva la cuarta plaza. Y Mercedes Oliveros pegado al rebufo de Miguel Ángel Alquézar, ya con el Porsche 911 de Mariano Peleato situado en la octava plaza. Vaya inicio de la carrera, espectacular al máximo, y como vemos los grupos muy interesantes, aunque la cabeza cada vez se va abriendo más en favor de un hombre que va a conseguir posiblemente aquí su segunda victoria de la jornada, Luis Miguel Reyes, en este caso con el Renault Megane. Y vemos el equipo Elías Competición abriendo la carrera de este trofeo. Memorial Mariano Peleato perseguido en la segunda plaza por Mariano Sánchez y Eberno, un poquito de brecha. Ahora Ángel Martínez ocupando la tercera plaza. Más equilibrio en pos de la cuarta posición entre Pablo Lanuza y Joaquín Rodrigo, y por detrás sigue Miguel Ángel Alquézar sexto, y séptimo, ocupando esa plaza por Citroën XCTI, Mercedes Oliveros. Tercer paso por la recta de meta. Atención a esa tercera vuelta. Sigue en la cabeza. Ahí tenemos el Megane de Reyes. Segundo, Mariano Sánchez. Tercer paso ahí por la curva del embudo. Ángel Martínez a su rebufo. Pablo Lanuza y por detrás Joaquín Rodrigo. Los 5 primeros puestos. La sexta plaza en este paso ha sido para el vehículo de Miguel Ángel Alquézar, perseguido muy de cerca, como decíamos, por Mercedes Oliveros, un poquito más alejado Mariano Peleato. Por detrás, situado José Miguel Moreno. Y a continuación, Julio César Peco. Vamos ya completando la cuarta vuelta de carrera. Y ya vemos cómo la distancia entre Luis Miguel Reyes y Mariano Sánchez es considerable. Pero así, ahí en la lucha por la tercera plaza con el Megane de Ángel Martínez, el ZX de Pablo Lanuza, dos pilotos de Alcañiz, luchan por ocupar plaza en el podio final de la primera edición del Memorial Mariano Peleato. Se engloba dentro de las pruebas correspondientes al 33 Premio Ciudad Alcañiz de Automóvil. Espectacular al máximo la carrera de pilotos locales. Cuando haya quedado, vemos en la recta de meta uno de los vehículos, se trata completamente del joven David Sánchez, ahí en plena recta de meta. Se me ha roto un manguito del agua y ya he perdido todo el agua y se me ha calentado el coche y no he podido seguir ya. Se me ha roto la junta ocular. Qué mala suerte, ¿no? Tengo mala suerte, pero oye, así son las carreras. Pues ahí vemos ese Citroën X de el joven David Sánchez, que debutaba en este circuito con mala suerte, puesto que la verdad es que ha conseguido rodar más que un total de 3 vueltas. Ha trazado el circuito Guadalupe de Alcañiz. Ahí veíamos de nuevo Mariano Sánchez y, como no, la lucha por la tercera plaza con Martínez, Lanuza y Rodrigo, perseguidos por Ángel Martínez, por Miguel Ángel Alquézar y Mercedes Oliveros. La segunda posición del piloto alcanizano, que no consigue dar caza a Luis Miguel Reyes, que ya completa su sexto paso por la recta de meta. Y ahí está la bandera amarilla indicando el vehículo que ha quedado ahí en plena recta de meta, el vehículo de David Sánchez. Cuando vemos a Luis Miguel Reyes, ventaja importante con respecto a Mariano Sánchez, y por detrás sigue la pelea Ángel Martínez, Pablo Lanuza y Joaquín Rodrigo. Vamos a ver ahí Miguel Ángel Alquézar, que sigue manteniendo plaza con respecto a Mercedes Oliveros, sexto y séptimo respectivamente en la carrera. Y ahí está el número 1, Mariano Peleato Jr., ocupando la octava plaza de la clasificación. Estamos en el ecuador de la carrera, 11 vueltas previstas.
Se cumple ya la séptima de la carrera. Sigue toda la emoción. Ahí está Pablo Lanuza buscando en todo momento la posibilidad de encontrar el hueco para superar a Ángel Martínez y recuperar esa tercera plaza que mantuvo durante algunos instantes, algunos metros. Pablo Lanuza, que alquilaba el coche para acudir al Cañiz después de los problemas sufridos con su Ford Fiesta. Y la verdad es que a pesar de no conocer el vehículo, prácticamente lo estrenaba aquí en este circuito. Lo estrenaba él porque ya es un vehículo de alquiler. La verdad que se ha adaptado muy bien y está poniéndoselo muy difícil a Ángel Martínez, a Pepinero. Ahí está Luis Miguel Reyes, que enfrenta otra vuelta al circuito. Mariano Sánchez en la segunda plaza y vamos a ver si ahora de nuevo prueba ahí en la curva. No lo va a conseguir Pablo Lanuza. Y vemos con el seudónimo de Capuchín en su ventanilla. Y por detrás Joaquín Rodrigo, que ha cedido un poquito de terreno, también ha cedido un poquito de terreno ahora Melquiades Oliveros con respecto a Miguel Ángel Alquézar, que hizo unos entrenamientos muy buenos, aunque un golpe sufrido en el último instante en los entrenos oficiales le hizo que el vehículo perdiese parte de sus condiciones. Miguel Ángel Alquézar, que fue el tercero más rápido en los entrenamientos. Ahí está Luis Miguel Reyes, rapidísimo. La verdad es que no está dando concesiones a sus rivales, y a pesar de que durante algunos metros ha rodado en la segunda posición, antes de ponerse la primera vuelta ya había recuperado la primera plaza que ostentaba en la parrilla de salida. Ahí está Miguel Ángel Alquézar, Melquiades Oliveros, otros dos pilotos de Alcañiz que han tomado parte en este circuito Guadalupe por primera vez para Miguel Ángel Alquézar. El 5 GT Turbo, no paso por la línea de meta. Si no me fallan las cuentas, octava vuelta para Luis Miguel Reyes con Mariano Sánchez, como vemos que cede terreno y se están acercando incluso el tercer perseguidor. Atención, porque podía también haber lucha ahí por la segunda plaza, porque ha bajado un poquito el ritmo Mariano Sánchez y por detrás viene muy fuerte Ángel Martínez y Pablo Lanuza, aunque la distancia pues sigue siendo ciertamente considerable. Creemos que la lucha más cerrada puede estar en pos del tercer puesto en el cajón, tercer puesto en el podium final. Ahí está ahora Miguel Ángel Alquézar, superando esa chicane del puente de la carretera de Caspe. Y hay una toma del puente de la carretera de Zaragoza con tres pilotos de Alcañiz que van allí prácticamente a la par, luchando por plazas de podio y persiguiendo a Luis Miguel Reyes, que se ha quedado claramente destacado. Está Rafa Las Marías con el ritmo TC. Segunda participación a lo largo del día de hoy de Rafa Las Marías, que antes ha participado en la prueba de la Copa Saxo. Nuevo paso por la recta de meta. Estamos ya en los últimos compases de carrera. Luis Miguel Reyes, si no sufre ningún tipo de problema, ya es vencedor. Vemos como Mariano Sánchez ha vuelto a abrir un poquito, una ligera brecha. Parece tener asegurada la segunda plaza. También ha abierto una cierta diferencia Ángel Martínez, aunque creemos que Pablo Lanuza, Capuchín, va a tratar de jugarse el todo por el todo en el tramo final de la carrera para tratar de conseguir la tercera posición. Con Luis Miguel Reyes por delante prácticamente en todo momento y vuelta a vuelta, marcando diferencias con respecto a sus rivales. Ahí lo tenemos a Luis Miguel Reyes. Está rodando muy rápido Luis Miguel. Está manteniendo un ritmo muy fuerte de carrera. En todo momento por debajo de los 2 minutos. 1.58 alto, 1.59 bajo. Ya tenemos como Pablo Lanuza no quiere ceder terreno. Sigue muy pegado al rebufo de Ángel Martínez. Y ahora se ha acercado también un poquito a la lucha el Porsche de Mariano Peleato sobre Melquiades Oliveros. Ahí tenemos el grupo. Vamos a entrar en la última vuelta de la carrera. Reyes y Sánchez en las dos primeras plazas. Ángel Martínez, el pepinero. Pablo Lanuza, Capuchín por detrás. Y Joaquín Rodrigo, que sigue su estela con el Renault Megane. Vamos a ver esta vuelta. Si le repara algún cambio, ahí está Miguel Ángel Alquézar, ha abierto brecha con respecto a Melquiades Oliveros, a que se ha pegado
Mariano Peleato Jr. con ese Porsche. Ahí está Mariano. Ángel Martínez, Pablo Lanuza, pegadito, pegadito, que no quiere perder la estela desde luego. Llegando a la zona más rápida del trazado. A esa vuelta de puente se puede marcar un poquito. Ahí está el calandino, Alex Escuin. Entrada en el puente de la carretera de Zaragoza. Sale de ahí sin novedades. Ahí está doblando a Murillo, a Manolo Murillo, el líder Luis Miguel Reyes. También Julio César Peco queda por ahí rezagado. Y ahí está Mariano Sánchez, que tendrá que doblar justo después de la chicane. Ahí está Luis Miguel Reyes. Vemos ahí con el Renault Megane destacadísimo. Nos hayamos colado en una vuelta porque realmente todavía no ha sido ese banderazo de llegada. Y ahí está el grupo perseguidor, que parece que ha visto un poquito las diferencias. Atención porque no viene Pablo. Efectivamente no viene Pablo. Ahí está Pablo Lanuza, que se ha quedado en la subida del corcho. Atención, ahí ha tenido que sufrir un incidente Pablo Lanuza. Parece que ha golpeado con el guardarraíl en su parte izquierda para volver posteriormente a la parte derecha. Vemos muy dañada esa aleta izquierda de su vehículo. Y atención, que se ha acabado la lucha por la tercera plaza, cuando quedaba poquito más de una vuelta para que se cumpliese este trofeo memorial Mariano Peleato. Lástima de ese golpe, de ese incidente. Y tenemos al Citroën ZX de Pablo Lanuza, que ha quedado ahí dañado en la subida del corcho. Y ahora sí, banderazo de llegada para Luis Miguel Reyes, vencedor. Segundo puesto para Mariano Sánchez de Alcañiz Cañizano. Ángel Martínez ocupando la tercera plaza, que prácticamente ha conservado casi durante toda la carrera. Por detrás, otro Renault Megane, el de Joaquín Rodrigo, el piloto de Zaragoza. La quinta plaza para Miguel Ángel Alcázar con Renault 5 GT Turbo. Sexto puesto para Melquiades Oliveros con Citroën AX GTI. Séptima posición para Mariano Peleato con Porsche 911. Octavo puesto para José Miguel Moreno con Citroën AX. Luis Antonio Sánchez, noveno con el Renault 19. Décimo, Alex Escuin de Calanda con el Citroën AX GTI. Décimo primero, Jaime Sornosa con el Volkswagen Polo. Décimo segundo, Rafa Las Marías con el Fiat Ritmo TC. Décimo tercero, Manolo Murillo con el Volkswagen Golf GTI. Décimo cuarto, Carlos Sanz con el Citroën AX GT. Y ya sin poder completar la carrera, Pablo Lanuza. Décimo quinto con el ZX. Y Carlos Martínez, que también ha tenido problemas con su vehículo, con el Volkswagen Polo, que se cierra en o que acaba, mejor dicho, en la 16ª plaza final. Y ahí vemos entrando en boxes ya a los participantes que no han conseguido puesto en el podio. Ahí está Luis Antonio Sánchez, José Miguel Moreno y también Alex Escuin. Ahí está Luis Antonio Sánchez recibiendo la felicitación de los comisarios justo en la curva del embudo. Ahí está también otro de los pilotos conocidos allí como Jaime Sornosa, que también ha parado ahí en esa zona de la curva del embudo para saludar los miembros del puesto. Y ahí está Carlos Martínez, que decíamos ha tenido algunos problemas, no ha podido completar todas las vueltas, aunque sí ha conseguido terminar la carrera. Y Luis Miguel Reyes, que va a llegar ya hasta la recta de meta para recibir el premio como vencedor en este primer memorial Mariano Peleato, que ha cerrado la 33ª edición de las carreras de Alcañiz. Y el público como abandona sus posiciones en las gradas distribuidas a lo largo y ancho del trazado del circuito en Guadalupe de Alcañiz. Tenemos ya ese último momento de las carreras, el 33 premio Ciudad de Alcañiz de automovilismo, celebrado, como no, en el circuito urbano. Esta la felicitación del alcalde Carlos de Alcañiz. Pues muy bien, no ha habido ningún peligro, que pues, simplemente ha sido peligrosa la primera vuelta, pero ya una vez he salido bien, pero en una de las curvas es más profesional Reyes, ya ha pasado, he intentado seguirlo y ahí está, de aguantar, bien, muy divertido, muy bien.
El comienzo ha sido fabuloso, iba primero todo el mundo en pie. El comienzo ha sido fabuloso porque estaba muy preparado en la salida, pero luego él me ha superado y como he visto que no podía mantener esa velocidad, me ha metido una curva y ha pasado y ahí sí ya se ha acabado. ¿Mucha emoción al volver a correr en Alcañiz? Donde más emociones en Alcañiz, donde estás en tu público y tu gente. Gracias y enhorabuena. Gracias, vosotros. Con Pablo y con Joaquín, que habéis sido durante casi media carrera, que si uno falla, el otro se mete. Impresionante, impresionante ha sido. Yo lo vigilaba por el retrovisor y digo, bueno, pues sálvese quien pueda, yo no sé lo que va a pasar aquí, pero una lucha impresionante, para mí ha sido una carrera maravillosa. ¿Y cómo has visto el circuito de Guadalupe? El circuito está impresionante, yo creo que en Alcañiz es nuestra señal de identidad este circuito y vamos, golpes hay en todos los circuitos y por qué no lo va a haber aquí, pero que yo para mí, sobre todo, pues quiero aprovechar esta ocasión para felicitar a la organización que lo ha hecho para mí extraordinariamente bien. Precisamente la manga de los aragoneses posiblemente la que menos golpes ha tenido. Posiblemente porque somos los mejores. Y quizás porque se respeta más las posiciones o porque es una carrera de coches diferentes y no es como una copa monomarca en la que la pelea es diferente. Aquí no se respeta nada, aquí somos todos muy amigos, pero cuando nos montamos en el coche no nos conocemos ninguno. De acuerdo, enhorabuena. Vale. Buenos días. Buenos días. Bueno, tercer puesto importante para ti porque tampoco era fácil, ¿no? Pues tercer puesto, me tengo que conformar ahí, pero vamos, yo creo que ha sido una carrera bonita, ha sido una carrera disputada. La salida creo que le he hecho francamente bien, partía del cuarto puesto, me he colocado en tercera posición y he intentado pasar a Mariano al final de recta en la prueba de frenada, que creo que lo podía hacer, frenaba bastante tarde, lo hacía bastante bien, pero me ha cerrado un poquito y entonces se ha colado Pablo Lanuza y ahí hemos tenido una enganchada y Mariano se ha desplazado un poco para delante. He luchado para ver si podía acercarme, pero ya he visto que era muy difícil, arañar unos segundos es muy difícil y he tenido que, pues eso, acostumbrarme a la tercera plaza y defenderla. ¿De todo modo satisfecho con el fin de semana o no? Satisfecho de verdad, una carrera muy bonita. Pues muchas gracias, Ángel, enhorabuena por esa... ¿Cómo has visto al público, Ángel? Pues el público impresionante, como está siempre en Alcañiz. Los ves como hacen fuerza unos de otros ahí y vamos, aquí corre sin querer. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ángel, ponle la bien. Todo y has podido salir encima tercero en el podium local. Sí, ha sido una larga noche de trabajo, pero ha valido por supuesto la pena y quiero agradecer una vez más a todos mis amigos porque se han quedado sin dormir porque yo saliera. Sin ellos yo no hubiera podido volver a salir hoy. Se lo agradezco en el alma porque esto es increíble. Yo soñaba con salir en Alcañiz, pero no me imaginaba que iba a salir así de todo bien. Estoy agradecidísimo a ellos y agradecidísimo
a la organización por la paliza que se han pegado para montar todo esto. Ojalá esto continúe el año que viene. Ya el año pasado hubieras querido salir, no hubo carreras, este año has salido, has tenido podium. ¿Cómo ha sido la carrera? Bueno, la carrera yo ya sabía que no podía optar a nada porque mi coche la verdad es que es bastante menos potente que los que estaban adelante, pero hemos intentado suplir un poco la falta de potencia, pues no sé, con un poco de ganas, ¿no? El coche no iba del todo bien porque de dirección se quedó mal, tuvimos que estirar la puntera y estaba muy mal. Pero vamos, dentro de que no iba bien, ya no se le puede pedir más a ese coche, ya no va más. En esta carrera el público ha estado totalmente volcado con vosotros. ¿Lo habéis notado? Sí, la verdad es que no te das mucho cuenta cuando estás corriendo porque bastante tienes con ir, pero sí que notas que la gente se levanta, que aplauden. Es maravilloso. Para alguien de aquí esto es maravilloso, es increíble. Enhorabuena y muchas gracias. Nos vemos el año que viene aquí en Alcañiz. Hola, muchas gracias a vosotros. Bien, yo creo que la jornada de hoy ha estado marcada por la no buena suerte. Ha transcurrido todo, digamos que deportivamente según lo previsto, aunque ha habido el pequeño incidente del golpe de los vehículos clásicos, ha habido 2 banderas rojas, ha sido una manera más accidentada de lo previsto, pero bueno, yo creo que el resto de las cosas en el plano deportivo y organizativo ha salido perfecto. Todos los problemas que han ido surgiendo durante el fin de semana se han resuelto lo mejor que se ha podido. Nos ha pasado de todo lo que no había pasado durante los 32 años de imprevistos ha ido sucediendo este año. Se han estropeado el repetidor de las comunicaciones el sábado, el domingo, hoy también ha habido un pequeño problema, pero se ha solucionado en 10 minutos. Ha habido un golpe aquí en la línea de meta fortísimo entre 2 vehículos que eran auténticas joyas, que además ha sido un fallo de un piloto anterior, tampoco es atribuible al circuito Guadalopé, esto hubiese pasado en cualquier circuito de España. Pero bueno, que también ha retrasado la jornada deportiva. Pero creo que la organización ha estado a un nivel perfecto, ha resuelto todos los problemas que se han ido planteando y creo que lo más destacable al final es que se ha celebrado el 33 Premio Ciudad del Cañiz y eso es lo que pasará a la historia realmente. Háblame del memorial. El memorial ha sido una de las carreras más emocionantes. Han estado luchando los pilotos alcañizanos por la victoria en todo momento. El segundo, tercero, cuarto y quinto clasificados han sido alcañizanos. Hay que lamentar el golpe sufrido por Pablo Lanuza en el corcho. Realmente creo que se ha cebado con Ángel Martínez y con un vehículo que no conocía y hay que lamentar este incidente que ha habido. Por lo demás, el desarrollo deportivo de la carrera los pilotos han dado todo de sí mismo. Solo hay que ver el golpe que sufrió Miguel Ángel en los entrenamientos, que hizo un tiempo fabuloso y durante la carrera todos lo han entregado todo lo que han podido y lo han hecho maravilloso. Además, el minuto de silencio por Alfonso Asensio y por Mariano Pelato ha sido emocionante. Gracias y enhorabuena en la parte que te toca en la organización. Gracias a vosotros por haber seguido tan magníficamente esta prueba. Ganador del 33 Premio Ciudad del Cañiz. Hace apenas unos minutos que han terminado las pruebas. ¿Cómo es la valoración de este 33 Premio? Pues yo tengo que decir que el año pasado salieron a la calle 5.000 personas de Alcañiz que querían sus carreras. Yo asumí el reto de hacérselas llegar otra vez a través de nuestro excelentísimo Ayuntamiento y de la Federación Española y estoy orgulloso que en este instante podemos decir que hemos cumplido nuestros deberes. Las pruebas se han realizado no sin incidentes, con un montón de incidencias, pero hemos demostrado que estamos capacitadas para asumirla, porque cuando se tienen problemas es cuando se demuestra que una organización está preparada y capacitada, siempre teniendo un repuesto en la recámara. Hemos tenido esta mañana un accidente muy espectacular, pero se ha solucionado todo enseguida y hay que tener en cuenta que estamos haciendo carreras de coches, no estamos jugando al parchís. Las carreras de coches tienen un riesgo, que lo asumimos y ese riesgo es el que le gusta al espectador y por eso las calles de Alcañiz estaban abarrotadas de gente y todas las gradas llenas y es emocionante ver todo eso. Ha habido incidentes, nos comentaba Juan Carlos Bosque hace un momento que han pasado cosas que en los 33 años que lleva el premio no habían ocurrido nunca y sin embargo este año han ocurrido, pero siempre ha habido la solución al instante. Naturalmente,
Pues nosotros tuvimos un problema con el repetidor, por ejemplo, en transmisiones, pero automáticamente se instaló otro en el parador. Pero si no hubiera sido eso, se hubiera subido señal al helicóptero y si no se hubiera realizado con móviles. Todo eso estaba preparando para que se hiciera. Lo que pasa es que estas cosas hay que hacerlas con calma y sin que te puedan los nervios, y el equipo directivo tengo que felicitarlos a ellos y a todos los puestos y a todo el personal que ha trabajado aquí, porque yo les transmití tranquilidad y han sabido seguir mis instrucciones en ese sentido. Nadie se ha puesto nervioso y todo ha llegado en su momento. Enhorabuena una vez más por la organización. Desde luego este año pues ha salido todo bien y vamos a estar pensando ya, comentaban ahora en la oficina, que ya solo quedan 364 días para las carreras del año que viene. Efectivamente, el presidente de la Federación Española de Automovilismo me ha llamado por teléfono para felicitarme y le he dicho que quería una entrevista personal para empezar a hablar del tema, pero es una decisión que tiene que tomar la Federación Española. ¿Cómo ha visto el Memorial Mariano Peleato? Pues espectacular y con unos nervios increíbles porque ya estaba terminando y además son todos amigos míos y algunos compañeros de junta, y antes corrían con 4 coches de cualquier manera que nos decían en la federación, pero ahora llevan unos pepinos. Es una prueba de categoría y se han emocionado todos porque es su premio, es su calle. Estaban llorando cuando han terminado de correr y yo también me he emocionado de verlos porque han dado un espectáculo increíble, un espectáculo a nivel de las mejores pruebas de automovilismo nacional. Pues en estos momentos, pocos minutos después de que ha acabado todo, ¿qué podemos decir? Pues que nos iremos ahora a abrir todas las vallas, a felicitar a todo el personal que falte, a resolver todos los papeles burocráticos y administrativos y después abriremos una botella de cava. Esperemos, y quiero brindar con esa copa imaginaria con todos los alcañizanos por la realización de este premio y por la tranquilidad que nos ha dado, que no haya sucedido nada grave y que esté todo el mundo contento. Enhorabuena una vez más y gracias. A vosotros. Es muy agotadoras porque han sido muy duras, me han venido muy seguidas y eso, que duras. Tú participabas en 2 carreras, en la de los Saxo y en la del Memorial Mariano Peleato. Haznos un balance de las 2. Bueno, pues en la Saxo pues he acabado muy contento porque he salido bastante atrás, ya que tuve un pequeño golpe ayer, que me iba a cuarto y por el golpe perdí todas las posiciones, lo cual me relegó a la parte de atrás en esta salida. Y he recuperado 6 posiciones, he salido el 20 y he acabado 14º y muy satisfecho con la carrera, eso sí. ¿El Memorial? El Memorial pues también muy satisfecho porque es un cochecillo que ya no va más y también salía bien a mitad parrilla, cosa que ya tiene su mérito, pero es un coche que ni tiene salida ni nada, y ya nada más que se ha puesto el semáforo en verde he perdido 3 o 4 posiciones, pero vamos, muy contento por el resultado. Pues enhorabuena y suerte para tus próximos compromisos. Vale, muchas gracias. Daba una vuelta y media, estaba intentando pasar a Ángel Martínez y en la curva del corcho, al entrar me ha tocado la rueda atrás en el bordillo y me ha escupido para afuera, para la valla. Estabas muy contento con el coche, ayer ya hiciste unas vueltas muy buenas y hoy seguías en la misma trayectoria. Sí, como ayer ya había cogido un poco la táctica del coche, pues hoy he intentado mantener en principio la posición de ayer. Lo que pasa es que en la salida pues he hecho una buena salida, he podido rebasar a 2 coches y he estado rodando, creo, no sé, han sido 2 o 3 vueltas tercero, y luego en la curva del portalón Ángel Martínez me ha pasado por dentro y ya pues he intentado en principio que no me descolgara, y segundo pues atacarle yo para así lo podía rebasar. El público estaba con Capuchín hoy. Sí, de aquí le agradezco a toda la gente porque me anima bastante. Además se veía que en cada curva la gente se volcaba, sobre todo cuando me he salido allí en el corcho, que he recibido una gran ovación. Desde aquí les doy un abrazo y un saludo para todos ellos. Pues nuestro ánimo también y adelante. Venga, muchas gracias a todos vosotros.